Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. Qué raro, ¿cómo se saludan los podcasts cuando no se sabe el tiempo ni el momento en el que alguien lo va a ver? Pero bueno, aquí estamos una vez más en las variables ocultas para seguir tratando de perdernos más, digamos. Oye, cuando uno no sabe en qué tiempo está, uno dice, oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está Connie Michelson? Mucho gusto. También perdí a propósito del tiempo. ¿Y tú? Bien, pero aquí hoy día sin Matías Rivas, que está abocado a otros quehaceres. En otros tiempos. En otros tiempos. Y para hablar de un tema que es bien triste, encuentro yo, A ver. es bien triste cuando uno llega a plantearse un tema como el que voy a proponerte, porque quiere decir, por una parte, que no está ahí, y por otra parte, que está jugando ese rol que hasta cierto momento a mí por lo menos siempre me indignó, que era cuando se hablaba de los jóvenes y de la juventud. Pero sí, desde los griegos en adelante, desde los antiguos que se Claro, quejaban. pero el problema que lo que a mí me generaba siempre cierta indignación era que eran como otros los que empezaban a hablar de esto como si fuera, en ese entonces, como si fuéramos un motivo de estudio, y ahora estamos nosotros en esto tratando de darle vuelta a esa pirinola. A ver, algunas somos cosas, viejos, en resumen. O sea, somos viejos, eso es lo que quiero decir, lo que estoy quejándome y lamentando en este comienzo de conversación es eso, justamente. ¿Qué cosas uno más o menos podría decir hoy día que pasa, digamos, con las nuevas generaciones, para no hablar de los jóvenes como una categoría tan particular? Todo esto te lo voy diciendo para que tú... A mí me interesa mucho escuchar además lo que tú hayas percibido o otros te hayan transmitido en la clínica, pero vamos a dejarlo a continuación. A ver, ¿qué cosa uno puede ver? Uno, que en estos tiempos de transformaciones tecnológicas, y parto poniendo eso sobre la mesa, quizás nunca ha habido, esta es mi impresión, nunca ha habido una ruptura más radical, más fuerte y más dramática entre las generaciones. ¿Y por qué? Porque si en los años 60, por ejemplo, se habló de esta gran revolución joven como un mundo nuevo que venía, etcétera, de alguna manera todavía se compartía un mismo escenario frente al que se tenían opiniones diversas. ¿Qué quiero decir con esto? Los jóvenes opinaban una cosa y los mayores otra de un mundo común, que estaba en la televisión, que estaba en el diario, que estaba en las revistas, que estaba en la prensa. Quizás el mayor signo de ruptura que tienen los tiempos actuales, me tocó verlo de manera muy concreta en el estallido social, es que los más viejos ya no ven el mismo mundo que los más jóvenes. O sea, no comentan una misma pantalla. Cada uno tiene su pantalla. Y eso genera un quiebre muy radical, porque no son opiniones respecto de una misma cosa, sino que muchas veces son vivencias completamente escindidas. O sea, porque digo que lo vi en el estallido social, porque reporteando ese estallido social me tocó ver que lo que decían los jóvenes que estaban en la toma de un liceo era una realidad vista a través de sus redes y de sus propios mecanismos de comunicación que no tenía nada que ver con la que mostraba la televisión que ellos repugnaban o los medios de comunicación tradicionales que ellos repugnaban. Dicho sea de paso, el 2019, que hubo, según Iván Krastev, un politólogo húngaro, venían cerca de 100 estallidos sociales en los últimos 10 años. Y de esos 100 estallidos sociales, las características comunes que tenían era el desprecio de todos ellos, de todos sus actores, por los medios de comunicación oficiales. Bueno, esto creo que genera, uno podía ver en ese entonces en una misma mesa de una casa a una... Esto lo vi también en primera persona, no voy a nombrar a los protagonistas, pero algunos de ellos han estado acá, donde la mamá decía que lo que se estaba viviendo era un verdadero caos, y era que el descontrol y el desgobierno en tiempo del estallido. Y la hija decía, estamos en medio de una tiranía, donde no se aguanta más el control del dictador Piñera. Esto provenía de dos realidades. Algoritmos distintos también, Dos además. algoritmos distintos. Medios formas de comunicarse, de informarse. Es lo que te digo, o sea, existían dos realidades completamente, digamos, diferentes. ¿Tú tienes una idea de qué consiste esa realidad diferente que están viviendo los que hoy día tienen 18 años? No sé mucho, pero escuchándote me hiciste pensar en algo, un poco
quizás para meterle más pelo a la sopa, pero sabes que hay un libro de Pasolini que ya en los 60 estaba muy enojado con esto. Decía, tiene un libro que se llama Gianarello, inventa un personaje, le habla a un joven, ¿sí? Okay. Y eso es muy divertido porque se parece mucho igual a la sensación que yo creo que nosotros tenemos. Y ahí Pasolini dice, no sé, cada cientos de años, a todas las generaciones viene una a sustituir a la otra, pero cada cierta cantidad de años, la verdad es que hay un salto como cuántico. Y dice, hoy día hay un salto cuántico. Y Pasolini está hablando de algo que yo creo que es como la sensación que nosotros podemos tener. Y dice... ¿Qué sensación tienes tú? La sensación que... Porque Pasolini está hablando como de una izquierda tradicional, sí, comunista, por decir así, donde había... Él habla de un mundo, de un escenario. Pero perdona, ¿tú qué sensación tienes de los jóvenes de hoy? Es que esto mismo, a esto voy, déjame terminar. Y él dice, hoy día aparece una nueva izquierda que a Pasolini le parece que igual que la derecha. Eso. Y Pasolini lo que está diciendo, ¿sabéis lo que está diciendo? Como hay algo que es nuevo, dice él, que se puede resistir de manera... Porque él habla del fascismo de la época, no sé, de la guerra, y dice, ese fascismo uno lo veía, lo entendía, y uno se podía oponer. Pero hay una nueva forma del mercado. Está hablando del neoliberalismo sin decir esa palabra, por decir así, o la fase que vivimos actualmente del capitalismo, ¿no? El capitalismo tardío, que le dicen algunos, y dice... Esta cuestión tiene una forma que todo lo que toca lo transforma. Entonces dice, hay una nueva izquierda. A Pasolini le parecía dudosa en ese sentido. Se peleó con todos ellos. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que en el estallido igual esa discusión se dio. Es decir, ¿por qué ciertas cosas que se dicen que son de izquierda son de izquierda? Pero espérate. ¿Te parecen obvias? Pero déjame poner un dato sobre el estallido. Porque la manera en que se suele hablar y como se le da por descontado que eso fue, yo lo discuto todo el rato, digamos, porque hacen muchas cosas. Porque como lo reporté muy cercanamente, no me contento con, digamos, el estallido lo comenzó una generación menor o más que bordeaba los 18 años. De hecho, esto comienza por el salto de los torniquetes. El salto de los torniquetes era de escolares. Esto partió en unos terceros medios del Instituto Nacional. Se sumaron después se cierra el 18 de octubre, se cierra el metro, ¿es 18? Sí, 18 de octubre, se cierra el metro por escolares. Y de ahí a la semana siguiente, lo que sucedía, al menos de Plaza Italia hacia arriba, en el Parque Balmaceda, eran puros jóvenes que no tenían más de 21 años y que se pasaron a reunir provenientes de distintos barrios, no eran también burgueses, pero no solamente, por supuesto. Después se popularizó un poco y se expandió para abajo. En el último tiempo, cosa que también me parece muy interesante, los grandes movimientos más revoltosos han venido de escolares, no ni siquiera de universitarios. El 2006 fueron los pingüinos y el estallido comenzó con pingüinos. O sea, hay una especie de nuevas camadas que se van. La del estallido social no tenía nada que ver con los frente amplistas. No los consideraban ni propios los que estaban saltándose torniquetes. No militaban en ningún partido político. Yo recuerdo haber entrevistado entonces al presidente del Instituto Nacional y a este cabro Chanfró. Y me decían, no, es que ninguno de los que están acá en las ACE milita en ninguno de los partidos que me están mencionando. Sí, pero el que tan representativo es, porque yo creo que también no se podría quedar con la idea de esa juventud que es una parte de la juventud. Yo creo que esto es más amplio y, no sé, por supuesto, yo no soy socióloga, pero, por ejemplo, a propósito de esta pregunta o el problema que te planteo, porque yo creo que hay una búsqueda, o sea, viendo hace un rato atrás con Pato empezábamos a investigar un poco hacia dónde votan los jóvenes y pareciera ser que todavía es más hacia tendencias más progresistas en el mundo. Milei parece ser una excepción donde los jóvenes están votando para allá. Y hay una parte de la juventud acá Cast y Jara están medio empatados. Están medio empatados. Parece claro que si los jóvenes se tiran a la derecha, esto es interesante como dato en el mundo, es la ultraderecha la que está cooptando eso. O sea, igual siempre son cosas más extremas, ¿no? Pero a lo que voy dando eso, o sea, igual siempre son cosas más. Los jóvenes también se están preguntando, hoy día se le dice muchas cosas de izquierda, pero yo creo que la izquierda misma es una pregunta hoy día. ¿Qué es de izquierda? ¿Qué es esta pregunta de Pasolini? Y yo creo que por eso en la juventud uno dice, bueno, ¿quiénes son? ¿Los movimientos estudiantiles o son los de Frente Amplio? Que ya son como veteranos hoy día, un poco están tan así, ¿no? Dicho eso,
te quería plantear otra cosa, más bien desde mi rubro, como para pensar el problema de esta... ¿Qué te dicen de la clínica? Mira, yo no atiendo adolescentes, pero cuando yo hablo con mis colegas, una vez una dijo una cuestión bien interesante que se me quedó en la cabeza y es la siguiente, que ella decía, es loco lo que pasa hoy día que, a propósito también por supuesto que está bien que las generaciones choquen, de eso se trata esto, y que una tenga que darle el paso a la otra. Pero decía, nosotros, cuando éramos más jóvenes, éramos como... onda algo. Uno era como una onda esto, onda lo otro. Hoy día no son ondas, hoy día son algo. Hay una definición más dura, más identitaria. Uno antes era onda algo. Es más importante pareciera ser como soy esto o estoy buscando que soy. Y la segunda cosa que decía esta colega... En términos de identidad de género, de todo, claro. De identidad social. Está todo con etiquetas. Por eso te digo, si acaso... A mí me parece que hay un lenguaje, a mí no me gusta hablar de esto de lo neoliberal como si fuera una persona y echarle toda la culpa, pero hay un modo neoliberal en la cultura, ¿sí? Me parece. Entonces esta cosa como del definirse, de hacer de mercancía también de la identidad y en segundo lugar, que me decía esta colega, que a mí me parece interesante, es... En los choques de estas las generaciones anteriores, es normal que las generaciones choquen y es esperable. Y uno no iba a pedirle a los grandes que te entendieran. No iba a exigirles que hicieran una ley para ti. Ese es un gran giro, sí. Eso es un giro. Entonces uno dice, eso es curioso igual. No sé, sin juicio, si está bien, si está mal. Pero es distinto. Cuando fue era el proceso, esa especie de proceso constituyente que hizo Bachelet, a mí me tocó ser observador constitucional de eso. Y fuimos con Jean Bossellur, nos tocó ir a Punta Arenas. Y en un gran encuentro, así donde habían desde indígenas, pobladores, etcétera, una mujer tomó la palabra, una mujer de edad, y dijo, yo no aguanto más, dijo esto aquí, yo lo que quiero pedir aquí que se tome en consideración lo siguiente, que uno ya no puede retar a sus hijos. La idea de que ya no podía, porque el hijo se iba a querellar, porque al hijo lo protegía la ley, porque el hijo no solo no se le podía pegar un coscorrón, sino que no se le podía llamar al orden de la manera en que siempre se le había llamado a ella. Yo creo que ahí también hay un vuelco. Ese es un tremendo tema, porque, claro, hoy día si toda la información está acá, en el teléfono. El otro día yo tengo mi hija menor, chiquitita de 7, dijo una cuestión bien impresionante. Preguntó algo, no me acuerdo, estas preguntas que hacen los niños, ¿cuánta hormiga hay? No tengo idea. O cómo es tal cosa. Entonces, le iba a responder y dice, no, es que no me interesa tu opinión. ¿Qué dice Google? ¿O qué dice la inteligencia artificial? Entonces ahí es como si el saber, y esto es un problema, si el saber no está en la transmisión generacional, ¿qué es lo que queda? Y ahí es donde yo creo que hay una desorientación. Esto sí es clínico. Esto sí lo dicen mis colegas que ven niños y todo, sobre todo niños, es que como que los padres no pudieran generar filiación con los hijos, porque creen que el saber también está acá en el manual de crianza o que el especialista tiene que decir algo. Entonces, ¿qué dicen los papás? Lo que te comentaba al comienzo de esto está muy, muy en eso también. Si cada cual tiene su propia, no es solo su propia pantalla, sino que su propia fuente de total conocimiento. Sí. No hay una en la que estén los dos juntos. Esa cuestión de generar un quiebre muy, muy fuerte. Ahora, además de que estará por verse cuáles son los verdaderos efectos de todo tipo que tiene estos aparatitos en nuestras vidas, ¿no? Sí, pues falta tiempo para eso. Y otra cosa más, ¿sabes?, que te quería comentar a propósito de esto de que una generación debe darle, bueno, de eso se trata la creación del tiempo, que es lo que uno hace también en psicoanálisis. Te lo pongo así, una crisis mental es cuando se te cae el tiempo y uno tiene que volver a ordenar en el tiempo. Eso es poder narrar, entender qué pasó. La creación del tiempo... Que se te caiga el tiempo en el sentido una crisis de pánico. Hay como la sensación de que se rompió el mundo, de locura. Y uno... incorporar tiempo es decir, llámame mañana, espera un poco, entra el tiempo. Pero esto en la humanidad... La idea del tiempo es una generación sustituye a la otra. Cuando eso se rompe es muy grave. Cuando eso pasa, un genocidio, una guerra, cuando los grandes tiran a los jóvenes a morir en un conflicto. Siempre se ha descrito así. Eso es muy grave en cualquier sociedad. Ahora, hoy día fíjate que lo que pasa es que es loco que no sé si una generación le da la pasada a la otra. Por una parte, a propósito de la tensión en la que nos encontramos, por una parte yo creo que los más chicos
quieren sustituir a los grandes muy pronto, matar al padre sin antes hacer algo, digamos. O sea, el poder no se suelta así nomás. Y los grandes, por otro lado, también en que todos queremos ser jóvenes, pues. Y como que hay gente que escribe como que las generaciones se fueran apilando, bueno, más que caminando. Queremos ser jóvenes y la verdad es que somos jóvenes más tiempo. También. Y la otra cosa que pasa, y que es lo que a mí me genera mucha curiosidad de conversar con nuestros próximos invitados, es que además, efectivamente, la sucesión de comillas generaciones se está dando muy rápido. O sea, lo hablamos un poco recién, los jóvenes frente amplistas que irrumpen en las protestas del 2011 no son lo mismo que los jóvenes del estallido que aparecen en el 2019. Y esos no son lo mismo, de seguro, que los jóvenes con los que vamos a hablar ahora, que los que tienen 18 años, los que tuvieron 18 o 20 años en cada uno de estos momentos, se distinguen, al parecer, unos de otros. Para mí, una gran pregunta a esta altura es ya mis hijos menores. Mi hijo menor tiene ya 23 años. El que tiene 23 ya no es igual que el que tiene 18. O empieza a parecer que ya hay unos saltos que antes se tardaban muchísimo más. ¿De qué se están tratando esos saltos? Quizás es lo que podríamos hablar con nuestros próximos invitados. Bien. Llegaron nuestros invitados, que son los que verdaderamente van a responder las inquietudes que hemos tenido aquí con Constanza y otras más con los que queremos conversar justamente de qué se está tratando, los tiempos que corren. Y para hablar de eso hemos invitado a Gabriel González, presidente del Centro Alumno del Liceo Lastarria, y a Joaquín Jerez, presidente del Liceo Ruiz Tagle. Muchísimo gusto. Gabriel, Joaquín, y bienvenidos. Oye, ustedes nos contaban aquí antes de empezar esto que ustedes dos pertenecen al Frente Estudiantil, o sea, vienen a ser como la juventud liceana, escolar del Frente Amplio. ¿De qué se trata esto? Y que son pocos también, decían, o sea, respecto del movimiento estudiantil, son pocos los que están, si entiendo bien, como en política partidista, ¿no? Sí, es cierto. El movimiento estudiantil ha tomado algunas ramas, lejos un poco de la política, como en esta idea de la despolitización, de la desconfianza en la política tradicional, como los partidos que son los tradicionales, de izquierda y de derecha. Y por lo tanto también nos toca a nosotros, como parte del Frente Estudiantil, ser una pequeña masa. Ya, pero para que partamos ubicándonos, en los cursos de ustedes, digamos, que están en cuarto medio, ¿hay muchos que militan en algún partido? ¿Hay más frente amplistas? ¿Son los únicos? ¿Cómo más o menos? No, o sea... La verdad de la milanesa, digamos. En general son pocas las personas que militamos. Y bueno, en los partidos de izquierda está la Juventud Socialista, la Juventud Comunista, y en otros liceos ya más pitucos está los republicanos, la UDI y todo eso. Pero en general, en mi generación, por ejemplo, debemos ser no más de 20 que militamos, pero no es siendo, poco, siendo una generación de 300 estudiantes. Ya. ¿Y antes eran más? Yo creo que antes sí eran más visibles al menos. Sí. Oye, ¿se habla de política en los cursos de ustedes? La gente habla de política. Bueno, ustedes sí, porque ustedes están metidos hasta las masas, pero ¿el resto conversa o es un tema que dicen, es de los pernos o es de los choros, digamos? Yo creo que la política en el liceo es de los pernos. Creo que un poquito más. Pero la política partidista, para distinguirla, o la política, porque según yo, que puedo estar totalmente equivocada, como que todos se hablan como el lenguaje político. Claro, todo es político. Pero... No, pero más allá de esa teoría, como que todo el mundo está como politizado, o no sé si todo el mundo puede estar exagerando, pero está como el tono, pero otra cosa es decir voy a militar. ¿O no? No sé, también, pues sí. Aquí. No, yo creo que nosotros con Joaquín venimos de distintas realidades igual. Sí, es cierto. A ver. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Sí, es súper importante porque, bueno, primero, ya en el contexto de la capital va a ser distinto que lo que sea en regiones. En regiones bastante distinto también porque la capital siempre ha estado más politizada, al menos entre las juventudes. Mucho más fácil ser un centro urbano. Pero además está el tema de que yo soy presidente de un establecimiento emblemático, como es el Instituto Nacional, como es el Liceo 1, liceos que tradicionalmente han estado a la vanguardia de lo que es el pensar político de los secundarios. Y en liceos
públicos o liceos, bueno, liceos privados, ¿para qué decir? Hay mucho menos interés. Entonces yo creo que, claro, liceos como el Lastarria, el Liceo 1, el Nacional, el Liceo de Aplicación, el IMBA, etcétera, están muy politizados por una razón histórica. Más que porque haya surgido hace poco, es como una cuestión de tradición. Quizás los cursos más grandes, tercero y cuarto, van pasándolo, existen muchas instancias. Nosotros tenemos, por ejemplo, como un parlamento, por así decirlo, que es el Codecu, ahí deliberan los representantes. Está el centro estudiante, que es como el ejecutivo. Y hay otros cuerpos, es como una simulación de la política. Ya, pero antes de que llegaran ustedes, hablábamos con la Connie, que, por ejemplo, el estallido social empezó con un movimiento estudiantil escolar, digamos. O sea, ese fue su momento cero. En ese momento, los liceos emblemáticos, los liceos en general, etcétera, eran foco de noticia. Da la impresión de que la onda hoy día es bien distinta, ¿o no? Hoy día somos noticia cuando hay enfrentamiento con los carabineros o cuando, como pasó hace poco en este año con el IMBA, se quemaron unos estudiantes, que son noticias también que son usadas para decir como, miren, esta es la única política que existe. Claro. Es como decir, asociarla a la delincuencia, que es la crisis de seguridad, cuando en verdad hay instancias diversificadas de política que no se muestran en la tele. Movilizaciones pacíficas. ¿Pero qué es lo que son los overoles blancos? Gente que yo no sé si se podría definir políticamente, como en nuestros criterios, pero son grupos organizados que buscan enfrentarse con las fuerzas represivas, o que ellos consideran represivas. ¿Que vienen de dónde? ¿Que los mueve? ¿Qué más o menos? ¿Qué explicación les darían ustedes? ¿O cómo los narrarían? ¿Y qué posición toman ustedes también de que están en política institucional? ¿Qué posición toman respecto a eso? Yo creo que, me imagino que esta es la pregunta difícil, debe ser un tema para usted, ¿o no? Sí, es un tema difícil, porque yo y Gabriel representamos un estudiantado que usualmente no se siente representado en esto que usted le llama overales blancos. Y como usted me preguntaba así como de dónde vienen, y yo comentaba, viene un poco de la despolitización, pero no porque sí, sino porque encontraron que lo tradicional, los partidos tradicionales ya no apuntaban a su clase, por ejemplo, o a su población. Y entonces nace para ellos que todos los partidos tradicionales son de derecha disfrazados de la izquierda. Y ellos que son vienen como desde lo popular, lo organizado, se enfrentan a estas fuerzas represivas para demostrar su descontento, para demostrar su enojo, y es básicamente eso. Yo creo que igual como el tema de los overoles blancos va cambiando según el liceo, y según en algunos están más activos, en otras partes hay muchos, hay pocos. Algunos son estudiantes, otros no son estudiantes. Se infiltran claro, gente de afuera. Se infiltra gente de afuera, ex estudiantes, ya sean egresados o sean estudiantes que fueron expulsados de los liceos, y como desde ahí más o menos. Ahora, esto son, pero estos se llaman en conjunto, ¿son anarquistas o no tienen nombre y todas estas son cuestiones que se les ponen de afuera y más bien son como grupos súper espontáneos de amigos que echan la talla en medio de la furia? Oye, pero un paréntesis, voy a engancharme con tu pregunta, porque y quizás un poco para entender la trama, lo difícil de hablar, ¿por qué para ustedes es difícil hablar? ¿Por qué es difícil hablar de esto? ¿Cuál es la trama que está ahí, que lo hace tan difícil? ¿Me explico? Sí. Yo creo que primero es difícil porque hay muchas presiones de primero lo que entienden nuestros estudiantes y lo que entiende nuestra comunidad de qué significa esto, porque también no sé si se puede considerar como que es algo homogéneo. Hay veces en que salen con lienzos, hay veces en que convergen en las movilizaciones que nuestros centros estudiantes convocan, por afuera, por al lado, pero convergen. Y hay veces en que directamente a veces la comunidad se siente afectada. Entonces, definirlo así, porque también toda su narrativa se basa en el anonimato, en el hecho de, no es caracterizarse, pero en el hecho de estar con overoles blancos. Y eso como que envuelve todo esto. Es muy confuso. No sé, es un debate, yo creo que hasta los académicos están pensando como qué significa esto en el espectro político, si corresponde a la izquierda, si corresponde a la derecha, si corresponde a qué.
viste que antes hablamos de eso, o sea, el problema de esta cosa, ¿qué es la izquierda? Porque pareciera ser que ahí siempre hay, la derecha parece tenerlo más claro, digo, pero no sé cómo piensan ustedes el asunto esto en este tiempo también. El problema de la izquierda, ¿qué es lo que se incluye, qué es lo que no se incluye, qué sería izquierda, qué no? Porque hoy día todo el mundo como que se autodenomina como quiere también, pues, un poco. Sí, es cierto, yo creo que igual, como en el avance de la política y después de tantos sucesos como repentinos, como puede haber sido el estallido social o las revueltas anteriores, las movilizaciones anteriores y posteriores, creo que la política tomaba un aspecto un poco más complicado de entender. Ahora, ¿ustedes para el estallido social tenían qué edad? Como 13. Claro. Lo vimos por la tele. Creo que la política ha tomado un rumbo que es un poquito más difícil de descifrar. Hoy día, si tú tienes un plano, como yo lo veo así, entre una línea, tú puedes entender dónde está la izquierda-derecha, la ultraizquierda, la ultraderecha, pero en lo práctico, hoy día hay muchas tendencias, hay muchas ideologías como cursando cada partido, cada idea, cada espectro político, entendiendo de derecha e izquierda. Por lo que yo creo que es un poquito más difícil, como entenderlo, descifrarlo o definirse de izquierda a derecha o definir a alguien de izquierda a derecha. Claro, pero más o menos a ustedes, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? ¿Por qué están en el Frente Amplio? Antes yo diría que el tema de la izquierda y la derecha, que también yo creo que es como un poco para sembrar confusión, yo prefiero decir como izquierdas y derechas, porque también son muy diversas, no es lo mismo, no sé, hoy día mismo en la política de las elecciones, estamos viendo que hay distintas formas de ver la izquierda y distintas formas de ver las derechas. Y yo creo también que otro factor que es súper importante es cómo nos definimos en torno a la negación de qué no somos. Porque hoy día es tan difícil, hay tantas cosas. ¿Qué si eres... ¿Qué izquierda no son? Si eres feminista, si eres ¿De qué tal. izquierda ustedes no Claro. son? O esta que era casi como un chiste de, no sé, cada 3 marxistas y 5 marxismos. Cada 3 fachos hay 10 fascismos. Ya, pero ¿qué cosas de la izquierda, de las izquierdas existentes a ustedes no les gusta? O sea, ¿cuáles tú dirías, no, esto nosotros no somos de esto? Yo creo que nosotros representamos una izquierda, o pretendemos representar una izquierda del siglo XXI, dejar atrás ciertas narrativas como anticuadas que pretenden que quizás las luchas son unívocas. Hay luchas que son diversas. Hay la lucha por la liberación de las mujeres, hay lucha por la liberación de los derechos sexuales, hay luchas por luchar contra la destrucción del planeta. Y cosas como que van siendo diversificadas, pero que en el fondo convergen en torno a un único tema. Yo creo que uno de esos temas es, por ejemplo, el ser anticapitalista, porque el sistema de producción delimita muchas de esas formas en las cuales se domina la sociedad. Esa es, por ejemplo, una forma de definirse positivamente como, sí, soy ecologista, soy feminista, soy... Pero el Frente Amplio es anticapitalista, no sé. Pregunto, por ejemplo, o sea, porque otra cosa pienso en el presidente actual, no sé si es anticapitalista, o no sé si importa si uno es o no es anticapitalista, me imagino otra cosa es gobernar, no sé cómo ven eso ustedes. Claro, yo creo que en el ejercicio de la gobernanza es un poco más complicado, porque aquí hay modelos económicos instaurados desde hace mucho tiempo, que son muy difíciles de cambiar, se necesita también mayoría parlamentaria, se necesitan muchos como factores externos que el Ejecutivo, que hoy día se le llama el Ejecutivo del Frente Amplio porque el presidente del Frente Amplio no ha podido subsanar por este mismo tema. Que nosotros también sentimos que quizás el Frente Amplio o los partidos actuales no están llevando a las mayorías sociales, o las mayorías sociales no se sienten representadas en esta izquierda. Y yendo como a tu pregunta de por qué militamos, o no sé si era la tuya, de por qué militamos en el Frente Amplio, que también Gabriel lo dijo bien, nosotros creemos que el Frente Amplio es una fuerza de izquierda, pero del siglo XXI. Es un partido nuevo que viene de la lucha social, que viene de los estudiantes, que viene de las movilizaciones estudiantiles de hace un tiempo y viene representando a dejar, no sé si un poquito atrás, pero sí a hacer la alternativa del siglo XXI para los nuevos militantes, para los nueva gente de izquierda que venga a participar como en la política. ¿Ustedes notan una diferencia ya como en la generación justamente de ustedes con, por ejemplo, la de Boric, la de Giorgio? O sea, se notan así como... Se ríen, aquí todo se les nota cuando ya esto lo conversaron antes y hay un problema. Se ríen porque sí. A ver, más bien, ¿de qué se tratan las diferencias? Vamos de una. Sí, yo creo que primero las diferencias se tratan de las coyunturas. O sea, muchas cosas, por ejemplo, que hoy día estamos exigiendo son demandas distintas que las que hicieron en la Revolución Pingüina o en la Revolución de 2011. A ver. Un discurso distinto. A ver, pero vamos a... ¿En qué cosa cambia? ¿Cuál, para que uno lo tenga claro, para entenderlo bien? ¿Qué cosa que se decía el 2011 hoy día tú dirás, no, a nosotros nos importa más esto? Creo que
hay cosas prácticas, como el tema de la transición a la desmunicipalización. Eso fue una exigencia bien dura y una dirección bien dura. Y ahora nuestra generación no está exigiendo eso, está viviendo eso, ese proceso. Ya. Muchos de nuestros liceos están pasando a ser SLEP. Ya sabemos cómo ha funcionado en otras comunas del ¿Cómo país. está funcionando? O sea, ¿a ustedes les alegra eso o los preocupa? La transición ha estado complicada. Porque no hay casi no hay quien responda, no hay a dónde ir. Pero esperamos que cuando se complete esta desmunicipalización y pasen los establecimientos públicos a ser de SLEP, hay una mejor organización y mejor control del financiamiento, sobre todo. Pero por ahora la transición ha sido un poquito abrupta, ha sido complicada. Se ha visto en las movilizaciones de Santiago, se ha visto cómo los liceos emblemáticos llegaron a marchar a la Municipalidad de Santiago porque eran el único en que podían exigirle, entendiendo que está como este proceso de la desmunicipalización, que aún no se lleva a cabo completamente y estamos como en ese proceso. Bueno, se suponía que el Frente Amplio, si llegaba al gobierno, un mundo que entraba en la política con un movimiento estudiantil para transformar la educación, es bien frustrante el desenlace, ¿no? ¿Y por qué también dicen que no hay quien responda? ¿Quién debiese responder igual? Es que en esa línea, cuando como entendiendo como esta desmunicipalización y como este paso, igual está complicado como a dónde llegar. Porque, por ejemplo, hay algunos liceos que o colegios que se establecen de SLEP, pero que los SLEP aún no están en correcto funcionamiento, aún no están completamente como organizados, entonces uno no sabe a dónde ir, no sabe a dónde mandar la carta. Eso, por ejemplo, pasa en los liceos de Estación Central, donde estamos como con un SLEP particular como de esas comunas, en Maipú, Estación Central, Cerrillo, donde uno no sabe a dónde ir, la oficina está un poquito lejos, los cabros no cachan, no hay un correcto como información de lo que es la desmunicipalización. Los estudiantes no lo entienden, no saben lo que es un SLEP. Si ustedes van a un liceo de Estación Central y le preguntan, oigan, ¿saben lo que es un SLEP? Te van a decir que no. Y creo que aquí hay un importante problema, que no entiende, no se sabe o no ha habido una correcta información. Déjame volverte a la pregunta anterior. Esa gran revolución que tenía, proyecto educacional que se supone que traía el Frente Amplio, ¿en qué quedó, según ustedes? O sea, yo creo que ¿está mucho mejor la educación gracias a que llegó el Frente Amplio al gobierno o no? yo diría que la línea que se ha establecido es la correcta, es el camino a seguir. Ahora están todas las trabas que existen. Ese camino a seguir que tú lo resumirías como fin al lucro. Fin al lucro, fin a la educación de mercado y las demandas en general por una ¿Ha educación... habido un fin de la educación de mercado? No, para nada. Ya. Pero sí hay una dirección hacia que la educación tiene que ser para todos, tiene que ser con las típicas consignas, ya uno podría como resumirlo, digna, de calidad, y también pública, laica. ¿Y la caída de los liceos emblemáticos, su caída en el prestigio, etcétera, les duele a ustedes o consideran que es bueno que se terminen los liceos de excelencia? En ese entonces había mala onda con los liceos de excelencia. Los liceos de excelencia ¿verdad? y los emblemáticos igual es distinto. Vamos con los de excelencia. No, la excelencia académica tiene que estar. O sea, es indudable que nosotros tenemos que ir hacia una línea donde los estudiantes estén bien formados. O sea, si el Estado determina planes de estudio, tienen que cumplirse. El tema es que se cumplen en el liceo de Juanito, que tiene sus papás abogados y tal, y no se cumplen en el liceo de Pedrito, que no tiene una familia tan acomodada o que no tiene un entorno tan acomodado, porque los planes se supone que son los mismos. Entonces yo creo que la línea de excelencia académica sí tiene que seguir, acompañada de excelencia en un ámbito más integral. O sea, yo creo que, no sé, si de un día para otro los resultados CIMSE se dispararan, ok, estaríamos contentos, ¿por qué no? Pero tampoco estaríamos satisfechos, como, ok, es algo, es una prueba estandarizada, está bien. Pero la educación es más que eso. Entonces no se descarta eso, porque es una parte importante. Obvio, tenemos que tener gente que sepa leer, tenemos que tener ciudadanos que puedan pensar críticamente, pero tenemos que tener ciudadanos también que tengan educación sexual, que tengan desarrollo de valores de formación ciudadana, empatía, etc. Entonces, y de los liceos emblemáticos, yo creo que también es una tristeza de que hayan decaído en algún sentido. Creo que tienen que fortalecerse, pero no en tanto que emblemáticos, sino en tanto que liceos públicos que representan a la educación pública. Pero que también muchas veces, de hecho, bueno, nosotros estamos como liceo en un cordón secundario que intenta integrar a liceos periféricos, por ejemplo.
o está la dirección en el movimiento estudiantil también de ir hacia las periferias. Nuestra ciudad está cambiando, todo eso está cambiando. Y no solo los emblemáticos tienen el derecho de decir esta es nuestra lucha, sino todos los liceos, todos los estudiantes que quieran organizarse. En el 2006 se organizaron hasta con los privados que eran de la zona y cosas así. Oye, yo tengo una pregunta en otra dirección, un poco... Esto yo siempre hago esta pregunta, un poco como juego, pero también como ejercicio, no sé, antropológico. Y en general a la gente más grande le pregunto, ¿se acuerdan, no sé, Pato, en los 90... ¿Cómo eran las imágenes del futuro? No me digáis nada inteligente ni político. ¿Cómo era la imagen del futuro en los 90? La imagen. Sí. ¿Cómo se suponía como que...? Los supersónicos, ¿no? Como los supersónicos, los autos iban a volar. Ahora, si yo vuelvo a hacer esa pregunta, y ni siquiera después de la pandemia, incluso antes, ¿cómo son las imágenes del futuro ahora? Pucha, lamentablemente devastadoras. Claro, y la gente coincide, o sea, pareciera ser que esa es como una especie de imaginario social y esa cuestión... Una apocalíptica. Claro, no puede no afectar desde el punto de vista antropológico. Y ustedes que son más chicos, porque ven la diferencia, nosotros tuvimos alguna vez una idea de que existía una cosa que se llamaba futuro y que uno, no sé, bueno o malo, te puede ir bien o mal, pero la cuestión como que andaba el reloj. Ustedes nacieron como en un tiempo donde esto, que es distinto, que para nosotros también es distinto esta sensación. No sé cómo ven, ¿será esta una cosa de viejos o realmente también perciben eso? No sé, pues, ¿cómo ven ustedes el futuro? Yo creo que siempre el futuro hay que tenerlo con esperanza. Independientemente de las cosas se vean devastadoras o se vean como, bueno, poco esperanzadas, para ser redundante, pero uno siempre tiene que verlo, o desde mi perspectiva, desde lo positivo. El futuro, si bien tenemos muchas cosas en contra, eso es cierto. Sobre todo esta línea ecologista que tiene que ver con que el avance del desarrollo capitalista está matando el planeta y que va a haber un punto en el que no va a haber un regreso en este planeta y que vamos a tener que migrar a otro sistema. Sin embargo, yo creo que vamos en camino, o estamos intentando ir en un camino en el que la sociedad pueda ver un futuro prometedor. ¿Tú intuyes eso? ¿Que se vienen más soluciones que problemas? Los cubanos tienen una frase muy buena para eso. Los cubanos dicen, mira chicos, aquí hay un problema para cada solución. Lo que se te ocurre en la pregunta de la Connie, ¿se te ocurre como problemas actuales que se van solucionando porque la tecnología, la democracia, etcétera, mejora y lo acoge, o nuevos problemas medio insolubles que se van sumando? Es que, como te dije, el panorama es devastador. El panorama es como complicado. Si tú me dices, o sea, hay muchos problemas. Mientras nosotros estamos aquí conversando, hay guerra en Medio Oriente, hay guerra entre Europa, entonces hay guerras comerciales también, no solamente de armas o armamentísticas. Vivieron una pandemia también, o sea, nosotros también, pero es vivir grandes catástrofes como de vuelta, las cosas que uno leyó. Claro, y de hecho, como en ese punto me gustaría como tomarte la palabra, porque antes preguntaban cómo veíamos la política actual, por qué éramos tan pocos, por qué éramos tantos. Y es que la pandemia llegó a un punto en el que los cabros se despolitizaron caleta, porque, por ejemplo, tú venías de un estallido social, o de una revuelta, que también se le llamaba, porque quizás no era tan estallido, quizás se venía a venir. Pero, por ejemplo, tú tuviste a los cabros de segundo, primero medio, participando en asambleas, participando en las marchas, en la educación en 2019, para después en 2020 quedar encerrado en la casa. Ahí tú tienes un problema gigantesco, porque, por ejemplo, en mi liceo, porque aquí hay diferencias como de liceo emblemático o no emblemático, tienes cabros que formaron su pensamiento crítico a través de un computador, a través de una pantalla, a través de conversar con el amigo por el celular nomás, de no salir. Y ahí hay un factor clave, porque hay cabros de cuarto medio y tercero medio que no están ni ahí, que creen o que ven solamente su propio futuro, que salen, no sé, a ser ingenieros no para construir puentes, sino para forrarse, por ejemplo. Que igual yo creo que es un fenómeno que sucede en todas partes, y tiene que ver con la movilidad social y todo eso, pero hay poca mirada como fuera de uno mismo. Y pasó esto con la pandemia, que la pandemia llegó a lamentablemente, no sé si desformar, pero sí a lograr que algunos cabros, algunos compañeros no se formaran correctamente. ¿Ustedes creen que la pandemia tuvo un efecto potente? Tuvo un efecto muy en las grande. Generaciones de ustedes? Muy, muy grande. Yo lo veo en mi liceo. Hoy día los cabros de tercero y cuarto medio... Tenían 15, 14, 15. 13, yo creo, teníamos. 13. Está claro, el mismo. Es como la edad de formación en todo caso. Entonces, y de empezar a pololear, por ejemplo. Sí, es que eso es súper importante. Sí, pues. Oye, yo en relación con eso tengo una pregunta también. Hay unos datos. Mira, en Chile no existen, pero en varias partes del mundo que dicen, lo hablamos acá en algún otro capítulo, que dicen que dos cosas, que las generaciones jóvenes tienen menos encuentros sexuales que los grandes,
hace ya varios años, pese a que el mundo parece como muy liberal y hipersexualizado y todo. Y dos, que pareciera ser que hay una especie de segregación sexual, sobre todo en las personas heterosexuales, desde el punto de vista político y desde el punto de vista sexual. Así es como que estuvieran como, no sé si hay unas paranoias cruzadas o como que, no sé, eso dicen los datos, yo quería escucharlo a ustedes. Creo que una pregunta interesante también de hacer, porque ambos estamos en liceos solo de hombres. Ah, ya. También eso es importante porque... Quisimos que viniera aquí una compañera de usted, no lo conseguimos, pero ese es un dato bien particular. ¿Verdad? Sí. Y yo creo que en esa línea y también como con el debate de educación y todo eso y de cómo impactó la pandemia relacionarse, sí creo que impacta y además, bueno, en la línea de la educación se luchó porque el tema de los liceos solo de hombres o solo de mujeres es una cuestión que podía estar quizá cuando tenían que separar a los curas de las monjas. Claro. Pero no una cosa que haya que... O sea, no creo que en el siglo XXI tenga ninguna racionalidad. ¿Ustedes consideran que es una rareza, digamos, estar en colegio solo de hombres? Es una rareza. Es malo, y es malo porque los cabros cuando salen de cuarto medio no saben relacionarse con mujeres. Oye, pero parece que los de colegios mixtos tampoco, o sea, esto y los universitarios tampoco, digo, que los datos, por eso, no hay datos de Chile, pero como si fuera una tendencia occidental, Oriente tendrá otros problemas, para no decir que somos lo peor del mundo, pero que algo pasa con la cosa de los encuentros, como que parece, yo no sé en las prácticas también de usted, si todo queda en el teléfono, si es que van, si es que se invitan a salir, o sea, si es que hay ese arrojo, no sé, o qué pasa. Sí, yo siento, o sea, por una parte, quizá se me vienen a la cabeza dos cosas. Primero, en el tema como de la paranoia, voy a hablar de la masculina, pero... y que es usada políticamente. Sí. Hay un discurso que es como, no, pero es que esto es una guerra contra los hombres. Sí. Del feminismo, sí. Claro, y que el feminismo quiere quitarnos a los hombres las cosas y qué sé yo. Es también un sentimiento de separación, de paranoia, que aísla y que vuelve a esa gente incapaz de relacionarse también. Y que tú lo veis que lo viven un poco algunos compañeros de ustedes. En mi liceo mismo, por ejemplo, hay muchas cosas como... de este término gringo, incel y cosas así. ¿Y los incel se autodeclaran incel o uno le dice incel a otro? Yo creo que es variado. Hay gente orgullosamente incel. Sí, Es ridículo. El orgullo incel. Es ridículo, sí, porque es como... Igual tú tienes como este discurso en redes sociales, así como todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Y salen memes, así como en Instagram, en tu feed. Todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, todos los hombres son malos. Y como que nos están atacando, nos están agrediendo, digamos. Sí, yo creo que igual va como a los ambos sexos, en todo caso. Pero sí está como como fenómeno social y de redes sociales en la que tú abres tu feed de Instagram. De verse como enemigos. Claro. Oye, claro. Y otra cosa, ¿ustedes les toca actualmente conocer también muchas parejas, se arman muchas parejas por redes y o por plataformas? Sí. ¿La mayoría? O sea, yo creo que antes como pedir el número de teléfono, ahora el Instagram. Yo creo que dinámicas en general son las mismas que quizá la generación anterior. Eso es importante porque, por ejemplo, cuando tú vas a una fiesta o cuando vas a un pides el Instagram. Pides el Instagram, no te acercas a hablar. Y peor. De hecho, te dicen, oye, a mi amiga le gustaste a mi amiga, le puedes dar el Instagram y siquiera se acerca a esta persona. Entonces, aquí hay una separación en la que tú no conoces a la otra persona siquiera. Y te llega como su cuenta de Instagram. Eso yo creo que es importante. Y la vaya a conocer después sentado en tu casa, digamos. Pero mi impresión es que conversan mucho, tienen muchos, o lo que yo alcanzo a ver, muchos chats paralelos, pero se encuentran poco. O sea, no pasa eso, oye, vamos a tomarnos algo. Como que ese paso es el que, es mi impresión, que como que si no se diera ese, o es que tienen acceso a más conversaciones. Por lo tanto, quizás, no sé, antes si la gente hubiera tenido acceso a más conversaciones, tampoco hubiera concretado, no lo sé, ¿cómo lo ven? Es que porque yo creo que, porque esta cuestión no es un tema menor, la relación sexual, digamos, sí, en el sentido que hay gente que dice, es un termómetro social, igual. Ahora, fíjate, las generaciones nuestras, cincuentones, yo los amigos y amigas que tengo que buscan pareja, todos los que conozco se están conociendo por redes. Sí, pues. Todos, no algunos. O sea, empieza a ser de un nivel de general, no se conocen en los bares, como le tocó a uno, ya eso no está como medio descartado. Sigue pasando, pero... Sigue pasando. Y hay como, quizá, y tiene que ver con este también avance de las redes sociales, y también como avance de la jerga. Hay gente que cree que, por ejemplo, salir a un bar o salir a una fiesta es como repudiable, es como de persona suelta. ¿En serio? Sí, es cierto. Mira. Salir como a la disco, como con tus amigas o amigos, es como visto como feo de repente,
Ha tocado. O sea, hay un moralismo igual, pese a todo lo que Hay un parece moralismo. muy liberal, Oye, muy liberado. ¿Quiénes son las grandes influencers, más o menos de la generación de ustedes? ¿Tú ves Instagram? No, yo no. Pero no sé, sí, valga esto para Instagram, para la red que se le ocurra. ¿Quiénes son nombres que muchos y muchas siguen con atención? Es que no sé si ya es tanto de nombres, pero sí hay un trend interesante. A ver. Que es el tema de que todos los roles de género como estereotípicos, así tipo años 50, como ya la mujer tiene que lavar y lavar los platos, qué sé yo, Como que volvió, ¿no? regresan, pero en forma de trend, como, no, yo soy una clean girl. Clean girl. Clean girl, aesthetic, como que me cuido mucho, no sé qué. Que ya, ok, puede estar bien. Ya, si cada uno quiere vestirse como quiere, ya, ok, está bien. Pero muchas veces son estereotipos de género que regresan vestidos de videos súper atractivos visualmente. ¿Erotizado o no? No sé, no O sea, erotizado. por lo menos pero- es calentona la... No, pero como una moda, como si Pero fuera un claro, como una revival estética. aquí, cool de algo añejo. Entiendo. Lo que me pregunto es si esa persona que estaba en ese rol ahora tiene un algo atractivo, excitante o simplemente es perna. Yo creo que a la gente le puede resultar excitante. Hay gente que, por ejemplo, viéndolo como el perfil que comparte Gabriel con estas como trad wife, como este fenómeno de la mujer que se queda en la casa. Mujeres, que limpia, esposas tradicionales. sería eso. tradicionales, Ya. claro. Hay hombres que dicen que buscan esposas tradicionales, así como, no, que me tenga lista el almuerzo, me tenga lista la comida, que me lave los platos, Como Johannes Kaiser, que dijo que ya no había mujeres... que valieran la pena y que prefería hacerse maricón. Así como, es como la línea en la que... Oye, y eso tendrá que ver, porque eso hablamos también hace un rato, que viendo estadísticas, salvo con Milei, que parece que sí la rompió con los jóvenes, igual todavía parece que los jóvenes tienden a votar más hacia el progresismo, qué sé yo, políticas más liberales. Pero jóvenes hay fachos también se está viendo mucho, ¿no? pero eso, Pero en como, hombres. hombres, pero claro, no cualquier derecha, no Evelyn Matei, digamos, sino como más... Esta nueva derecha, no sé cómo se llama, ultraderecha, le dicen derecha alt-right, o tiene, no sé, diversos nombres, o de derecha populista, en fin, pero esa derecha que apunta más que incluso a los temas económicos, a los temas culturales, precisamente, ¿no? Yo diría que también la mayoría de incels coincide que son libertarios y coincide que son como frustrados sexualmente o en sus relaciones. Yo creo que es como una cosa interesante de trazar porque también todo este discurso, lo mismo, de la paranoia masculina y de como volver a estos roles tradicionales, resuena mucho para una persona que, por ejemplo, estuvo en pandemia y se siente sola y como que su propia quizá introversión, pero no una introversión natural como de que tú puedes ser extrovertido o introvertido, no una introversión forzada por la pandemia. A ver, pero Porque no te súper relacionaste con concretamente, nadie. en los cursos de ustedes, ¿hay hartos que le gusta Kaiser, que le gusta Cast? Cast y Geyser suenan mucho. 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 La Evelyn Matei mucho menos. Mucho menos. Mira. Hoy día en una clase de filosofía la profe hizo como una encuestita. ¿Por quién votarían ustedes si pudieran votar? Sí. Porque algunos tenemos 17, otros 18. Y ganó Cast. Ah, no, Cast. Emblemático. En En emblemático, Lastarria. que es movilizado, que es de izquierda en Que es general. politizado. Y no es que el electivo sea un electivo de derecha. Claro. Al contrario, no tendería a pensar que filosofía es el electivo más... En el Ruiz Tagle, ¿parecido? En el Ruiz Tagle es parecido, pero nosotros tenemos algo diferente en el Lastarria, que el Lastarria siempre ha sido un liceo político. Nuestro Claro. liceo no era político y este año volvió a ser político. ¿Ya? ¿Y político de derecha? No, político de izquierda. Político de izquierda. Político de izquierda gracias al centro estudiante que estamos manejando. Y hay cabros que creen en la movilización social, que están volviendo a ver archivos anteriores. Estamos viendo, por ejemplo, un mural que hace en el Liceo Ruiz Tagle y nos llegó un diseño de protesta en Baquedano, de cabros como de octavo básico. Entonces, si tú le preguntas a los cabros más pequeños, ellos votan como en el colectivo, piensan en Jara. Pero si tú le preguntas a los cabros más grandes, que te dije como esta desconexión después pandemia, ellos votan por Kast o Kaiser por este discurso de la mano dura, de que la derecha es fuerte, que viene a impulsar cambios económicos y eso. ¿Y los que votan por Cast o Kaiser lo hacen porque tienen convicciones de derecha o por una cosa que costaría más Una cosa como enojada. describir? O sea, primero, no están organizados. Eso es cierto. Eso es una cosa. Segundo, no se muestran. O sea, no es como que, no sé, quizá uno, al menos en el Lastarria, como que daría vergüenza ser de derecha. Como que la gente que uno sabe que es facha, es como, oye, no, pero Claro. este fachito, tal, ¿cachai? Pero en la pregunta de la profesora de filosofía lo dijeron, o era anónimo. Claro, lo dijeron porque Pero eran pocos era mano igual, ¿no? alzada, era un grupo cerrado y tal, pero
no podrías como hacer una movilización por Kast. Pero tú te imaginas Ya no que si hoy existe. día hicieran una encuesta secreta en el Lastarria, le iría muy bien a Kast. O sea, yo creo que no le iría tan bien, pero le iría mejor de lo que uno Imagina. tendería a pensar, sí. ¿Y a Oye. la Janet Jara? Dale. Y a la Janet, no, yo creo que le iría como uno piensa, como bien. ¿Mejor que a Kast? Mejor, sí, en todo caso. Oye, y eso no es un problema de ustedes que están en política más partidista. Es un problema esto, a propósito como la psicología social en la política, que dé vergüenza en un espacio político, y se supone que uno está hablando de pluralidad, o hacer que al otro le dé vergüenza votar no de izquierda. Aunque Sí, yo creo que No, un poco puede resultar problemático. como vergüenza, sí, y de repente por estas como más que estereotipos, como de la izquierda zurda empobrecedora, o la derecha que viene con puras mentiras, también están como estos discursos que logran que se sienta vergüenza por votar por un partido, por una tendencia, por una ideología, pero también por una persona. O sea, por ejemplo, en el liceo Ristain, en mi liceo, era como vergüenza votar por Gonzalo Winter, en la Así, primaria. Porque era de izquierda, pero facho. Era como la... Y como, quedaba en ese cuadrado. y como se sabía que yo militaba en el Frente Amplio, y no hay muchos militantes en mi liceo, somos poquitos, como 3 o 2, Y ahí la Carolina Toá, menos. No, no existe. no existía. Claro. Entonces hay como unas... Como Oye, pero ¿cómo lo pienso? Pero es importante este tema, yo encuentro esta cosa, y que es lo que estamos viviendo todos. No sé si vieron el otro día, oye, vi un video de la, ¿cómo se llama esta actriz? No sé, no la puedo nombrar, una muy bonita y buena actriz, y que parece interpretar algo que escribió la autora de Harry Potter, que está súper hiperfunada, porque ahí tiene una discusión con la comunidad trans y todo. Entonces a esta actriz le preguntan, bueno, ¿y usted cómo va a hacer algo para esta autora que está en contra de tal cosa? Entonces ella se ríe y dice, mira, la verdad no estoy enterada de todo eso, pero además no les parece, y esa es mi pregunta, que estamos en un mundo muy difícil y donde se hace muy difícil, realmente tenemos que empezar a aprender a vivir con el otro. Y yo no sé si a propósito de eso, de que todos son fachos, que todos son de izquierda no sé qué, o como Nacho no sé cuánto, ustedes que están en política, ¿cómo se hace realmente? Porque yo creo que el factor psicológico es importante. O sea, si yo empiezo a sentir que tengo que ocultar mi posición política, más rabia me va a dar todavía, más rabia va a tener mi voto, no sé cómo decirlo. Entonces, ¿cómo se podrían crear, no sé, no tengo idea, espacios realmente donde uno pudiera respetar la posición del otro sin sentirse amenazado, o no a la moda, o no tengo ni idea? Sí, o sea, yo creo que las instancias de diálogo, de debate que existen, la mayoría son como simulacros de diálogo. Es como no estás dialogando en verdad. No hay el verdadero interés por entender las razones del otro. Como el sordo y el mudo. Es eso mismo. O sea, creo que hay instancias valiosas, eso sí. Por ejemplo, en Providencia y en Santiago hay varios liceos que tienen academias de debate. Entonces el formato es que tú te dicen una posición que tienes que tomar, aunque tú no la pienses. Y tienes que aprender a argumentar. Claro. Y eso te enseña a saber, está bueno. oye, pero ¿cómo piensa el otro? Claro. O sea, yo voy a tener que defender esto en un debate, yo voy a seguir pensando lo mismo, y tener que argumentarlo bien para convencer a un juez que no sabe lo que yo pienso realmente, o si estoy convencido. Esa Claro. instancia, por ejemplo... ¿Han pasado de moda la funa o no? O, La funa no está de moda aún. siguen vivas. Aún no. Qué lata. Ya, ¿y cuáles son los motivos de funa todavía? Son... Siempre o casi siempre. Y es diferente, hay diferentes funas. Por ejemplo, siempre como en los liceos emblemáticos, de hecho veníamos conversando esto con Gabriel antes de entrar acá, porque a un compañero de Gabriel lo funaron hace poquito. Ahí ¿Por? no vamos a decir nada y no vamos a decir nombre. ok. Pero en los liceos emblemáticos, Gabriel sabrá mejor, pero se funa mucho y se funa por estas cosas. A ver, hagamos la lista de... Yo creo que... Las fundaciones. O sea, los temas centrales siempre son los mismos. Acoso sexual, abuso sexual, violencia. Y hay otros... Violencia de género. Violencia de cualquier tipo. Pero a veces, la mayoría, violencia en las relaciones. ¿Ya? Y otro tipo de funas como infidelidad o cosas así. Pero la verdaderamente grave yo creo que ¿Y son ustedes esas que son de liceos de hombres? Por infidelidades, qué grave encuentro yo. O sea, que la vida privada de las personas, el vivir, digamos, los dilemas de convivir. Pero aparecen las comadres que vienen del otro liceo de niña a funar a las del liceo de hombres. ¿Cómo es la...? O todo esto se da en el terreno virtual? No, es que existe... Ya, yo diría que tiene bastante impacto el tema de redes sociales. Ya. Porque primero son anónimas. Segundo, tienen una narrativa como muy estándar.
Es decir, hasta en la tipografía. Sí, un software estándar. Es como el fondo negro con las letras rojas o letras blancas que dicen funa a tal persona y luego capturas de chat, cosas así. Sí. Y yo creo que, bueno, no voy a dar mi opinión sobre las funas, pero sí... ¿Por qué no? No, porque es un tema Porque complicado. lo pueden funar. Claro. Pero... Qué difícil hacer política en esas condiciones, ¿o no? Pienso. Es un poco difícil. Es un poco difícil. Uno igual tiene que recordar qué dice, porque todo puede ser funable. Como se término, todo puede ser funable. No, pero además, Sí. ¿cómo se hace democracia Y con estos fenómenos? Quiero decir, si uno está hablando de democracia, pero al mismo tiempo tiene miedo que lo funen o la funa, uno no puede Porque- decir, no se puede, no funemos. porque, perdón, en la misma se línea hace? lo que dice la cosa, ¿se paga muy cara la funa? Es que Porque uno también puede aprender a decir de pronto que es lo que pasa un poco ya a estas alturas con Twitter, por tu X. Tú sabes que decir determinada cosa y va a llegar un bombardeo. Sí, y pero- tú lo lees ya como si fuera ruido, digamos. Es que el tema es que, claro, daña mucho la imagen porque aparte, se pone una imagen de la persona, así como, este es un acosador, qué sé yo. Claro. Es un bullying. Y es que creo que también ahí como hay una distinción sobre que primero es un recurso quizá para dar a la luz cosas que quizás antes era mucho más difícil. O sea, si antes como cabra o como cabro también te acosaban o te abusaban y quizás no tenías las instancias para hacerlo saber, es muy difícil. O sea, yo entiendo que están los procesos judiciales y pero que son muy lentos, son muy frustrantes y tal. Entonces, claro, como recurso, ante gente que verdaderamente son una porquería, acosadores, abusadores, gente violenta, etcétera, ha sido un recurso para sacar a la luz muchas cosas. Pero también ha sido un recurso para dañar la imagen de una persona. Igual es importante lo que dice Gabriel. O sea, la funa llegó porque el Estado y la justicia no llegaron antes. Sí, yo sé que hay que decir eso, yo sé que todos sabemos eso. El punto es cuando, ¿qué pasa si tú tienes que es la gran discusión sobre, por ejemplo, la resistencia violenta, ¿no? Que las grandes discusiones de antes yo creo que han vuelto y que es que lo que decía Camus y que toda la izquierda de la intelectualidad de la época lo dejó fuera, porque él dijo, si de alguna manera tú entras a la violencia, aunque sea por una causa que está allá, ya entraste a la violencia. Entonces, aunque la funa, esa es mi posición al menos, haya partido, tenga a veces, efectivamente, a veces uno necesita defenderse o hacer algo con unos medios, pero después el punto cuando el medio se convierte en un Que a lo fin, mejor, se la, convierte que a lo en un mejor, la, instrumento que a lo mejor la cultural. violencia no está tan descartada, ¿no? Es que también yo creo que todo el tema está ultra banalizado. Porque por una parte, o sea, yo puedo tomar mi teléfono y empezar a escribir lo que se me ocurre y publicarlo. Y si más aún es anónimo, es un formato banalizado. Que es frustrante si es que es una cuestión real como de la justicia y tal. Es un formato banalizado. O sea, tú puedes leer 20 funas como yo me como, no sé, una galleta y eso es como también dramático. Porque los casos reales quizá quedan como Claro. Oye. al margen. Oye, Gabriel, tu tocayo, presidente de la República, de pronto se sacó la corbata y parece que en su estilo hay algo desastrado. Yo te veo con una chaquetilla como de gran señor, digamos, de corte, con una corbata muy bien. ¿Hay un giro en esto también? Hemos pasado de este aspecto nefasto con el que uno está aquí a una cosa más agradable y más deseable. A una rebeldía. Claro, hay yo creo una que- rebeldía nueva, hay yo una creo que rebeldía esa- nueva en el orden, digamos. Yo creo que ese es el tema, porque igual uno creía que ya ser rebelde, ir desordenado, ir con la camisa afuera. A mí me encanta usar la camisa afuera en todo caso. Yo lo amo. De hecho, vino hoy día arreglado porque era la foto de cuarto medio. Ya. Pero yo creo que hay como roles que se están invirtiendo. Sí. Así como antes era bacán ir como desastroso. Hubo un tiempo en que los punky, cierta onda punk inglesa, a mí me encantaba, eran muy, muy elegantes y con el pelo de un color, ponte tú. Claro. Pero vestidos para abajo, así como... Ya, o sea, hay como una cierta... están habiendo giros en la onda. Igual, Sí. como decíamos delante, igual tiene que ver como con este aesthetic de las redes sociales. Así como verse bien con corbata, con camisa. Mucha gente, por ejemplo, que está en política, jóvenes que estaban en política, muchos de nosotros subimos cosas en nuestras redes sociales como este tipo de instancias y quisiéramos vernos un poquito mejor que desastroso, de repente. Entonces quizá viene como de ese aspecto. Quizá antes la política era un poco más liberal porque no habían tantas redes sociales, uno se ponía lindo para los puntos de prensa, pienso en el 2006, por ejemplo, o en las reuniones con los ministerios y cosas así. Pero en lo práctico yo creo que la rebeldía sigue estando, pero en otras formas. Lo veo como así.
Bueno, Joaquín, También hay más libertad para total, vestirse. está buena. Claro, ya no es rebelde vestirse desordenado. todo lo tal que vez. sea, todo lo Claro, que hay sea más formas de libertad, rebeldía, pues. todo lo que sea libertad, que bienvenido sea. Claro. Joaquín, Gabriel, muchísimas gracias por estar acá. Ojalá el mundo no se acabe muy luego. ¿Verdad que no? Chao. Chao.